Me enfrento al presidente de la Junta de Vecinos. Esto pasó cuando mi esposa y yo recién nos habíamos casado. Hacía apenas un par de meses, mi abuelo había fallecido y me había dejado una cuantiosa herencia, con la promesa de que yo la iba a usar de forma inteligente para que mi esposa y yo pudiéramos empezar una buena vida. Ahora, mi suegro dirige una empresa inmobiliaria, la cual compra casas embargadas, las rehabilita y las vende, y sabía de una estupenda casa para que mi esposa y yo pudiéramos empezar. Él accedió a pagar la rehabilitación, con la condición de que le devolviéramos el costo una vez que estuviéramos mejor establecidos o al cabo de unos 2 años, cuando volviéramos a vender la casa. Así que compramos tal casa, y tardamos unos 90 días en rehabilitarla antes de poder mudarnos. Esto es muy importante para más adelante. Por fin nos mudamos a nuestra casa y teníamos ahí un par de semanas cuando alguien llamó a la puerta, diciendo que era el presidente de la Junta de Vecinos y estaba pidiendo los datos de mi casero. Yo le dije que no rentábamos, que yo era el dueño. Él me contestó pidiendo hablar con mis padres. Volví a repetir que yo era el dueño y le pregunté qué quería. Él me explicó que en el vecindario había una junta de vecinos y que tenía que afirmar que estaba de acuerdo con las normas de la junta y que les debía $90 por concepto de cuotas, pero, como cortesía, me daban 30 días para pagar. Yo les dije que antes de firmar nada, quería leerlas y revisarlas. Él me presionó mucho para que las firmara en ese preciso momento, pero yo me negué. Y me dijo que tenía un máximo de 7 días para firmarlas, y si en ese plazo no les entregaba una copia firmada, tenían poder legal para multarme. Yo llamé a mis suegros, porque no sabía nada de juntas de vecinos, y les pedí consejo. Mi suegro se molestó, diciendo que debieron haberlo informado antes de la venta, pero a veces se pasa por alto con este tipo de casas. Estuvimos de acuerdo con que una cuota de $30 al mes no era demasiado terrible, especialmente porque habían proporcionado un parque infantil para el barrio muy bonito, así que acepté y firmé las normas. Habían un par un poco exageradas, pero de todos modos yo acepté, porque en aquel momento yo tenía entendido que no tenía opción. Al principio todo parecía bastante bien, hasta que pasó un mes y tuvimos una pequeña fiesta de inauguración con unos amigos. Literalmente, había menos de 8 personas, incluida mi esposa y yo. La casa era pequeña, pero tenía una bonita terraza, de modo que estábamos en la parte de atrás haciendo una pequeña fogata con una hoguera que un amigo nos había regalado, hasta que escuché a alguien llamando a la puerta. No estaban tocando, estaban golpeando la puerta como un maldito policía. Di la vuelta a la casa y ahí estaba el presidente de la Junta de Vecinos, con su coche delante de mi casa, con una torreta amarilla de policía en el techo. Sí, lo digo en serio. Le pregunté cómo podía ayudarlo, y él, muy severamente, me dijo que estaba en violación de las normas de la Junta de Vecinos, por hacer una fiesta fuera de las horas aprobadas. Había toque de queda a las 10 de la noche, y debía enviar a mis amigos a sus casas, o en silencio, invitarlos adentro. Yo miré la hora, y apenas eran las 10:05. Estaba asombrado, pero, a pesar de todo, movimos la fiesta para adentro. Al día siguiente, inmediatamente al día siguiente, recibí una carta de la Junta de Vecinos, diciendo que esta era mi advertencia oficial por romper las normas de la Junta, al hacer una, y cito, fogata salvaje, y de que era muy peligroso para la seguridad de los demás hacerlo mientras bebía. Literalmente no había tomado nada. No importa, simplemente lo ignoré y pensé que no era para tanto. Adelantémonos 6 o 9 meses. Una tarde, estábamos haciendo una junta para el grupo de adolescentes de la iglesia y estábamos jugando un partido de fútbol en la calle. Vivimos en una calle que apenas tiene tráfico, en la cual solo había 2 casas, la nuestra y la de la familia de enfrente, cuyos hijos también estaban jugando, cuando de repente se escucha una sirena de policía y veo la luz amarilla parpadeando. El presidente de la Junta de Vecinos sale de su coche y nos dice que paremos inmediatamente, porque es un peligro para la seguridad, ya que podrían atropellar a uno de los niños. Estando harto de él, le insisto que está bien, y que hemos estado pendientes de los coches, y de que el suyo, literalmente, era el primer coche que veíamos, y para este momento teníamos una hora jugando. Él insiste y pregunta, ¿y qué pasaría si una ambulancia o una patrulla ocupasen pasar por esta calle para salvarle la vida a alguien? Lo cual era bastante estúpido, porque literalmente ambas calles con las que estamos conectados tienen su acceso desde una calle principal, pero yo cedí y entramos.
Al día siguiente, me llega otra carta de la Junta de Vecinos en la cual se me explica que me han puesto una multa de $60, la cantidad máxima permitida por una infracción, y en caso de querer protestarla, podía asistir a la siguiente Junta de Vecinos. Yo decido protestar, pero me doy cuenta que la multa vence en 30 días y la próxima reunión de la Junta será en 35 días. Yo opté por no pagarla hasta después de una audiencia, y le escribí una carta al presidente de la Junta para hacérselo saber. Yo fui a la Junta y literalmente éramos solo 5 personas: el presidente de la Junta, la secretaria de la Junta, la esposa del presidente, el vicepresidente, el vecino del presidente y el tesorero, la esposa del vicepresidente, y yo. Mi protesta fue desestimada inmediatamente, y además me cobraron $30 extra por no haber pagado la multa a tiempo, a pesar de haberle avisado al presidente. Yo estaba harto, no podía soportarlo más, pero me di cuenta que realmente no tenía ningún recurso. Unos 4 o 5 meses más tarde, nació nuestra primera hija, y más o menos un mes después, una noche, estaba conduciendo de vuelta a casa. En aquel momento tenía un segundo empleo en un comercio minorista. Entonces me llega una llamada de un antiguo compañero del ejército. Había estado en servicio cuando mi hija nació y me estaba llamando para felicitarme. Al llegar a mi casa, no quería arriesgarme a despertar a mi hija recién nacida, la cual estaba durmiendo, de modo que me quedé sentado en el coche, dejando encendido el motor porque estaba haciendo un poco de frío. Llevaba ahí sentado como media hora, cuando de repente escucho la sirena de policía y veo las luces amarillas. Tengan en cuenta que las sirenas de policía no son silenciosas, y estaba justo delante de mi casa, con su estúpida luz amarilla parpadeando por todas partes, incluso en la ventana del dormitorio de mi hija. Salí de mi coche y le dije con bastante rudeza que apagara esa luz para que no despierte a mi hija. El presidente me explicó que yo parecía sospechoso, sentado en mi coche con la luz encendida fuera de mi casa. Le expliqué la situación y él me dijo que tenía que entrar y que mi historial de buscapleitos no me iba a conceder ninguna indulgencia. Básicamente yo le dije a dónde se podía ir y procedí a sentarme en el capó de mi coche. Se quedó sentado ahí otros 15 minutos diciéndome que tenía que entrar y en cierto momento me tocó el hombro. Yo le expliqué que si me volvía a tocar, lo tomaría como una señal de agresión, y entonces me iba a defender. A lo cual él respondió, subiéndose de nuevo a su coche y marchándose. Durante la próxima media hora, le dio la vuelta a la manzana unas 4 veces. Para entonces, sentí que hacía demasiado frío para quedarme fuera, así que finalmente entré. Al día siguiente, recibo una carta entregada a mano por el presidente y vicepresidente. Al mismo tiempo, me pide que salga de mi casa para que hablemos del incidente de anoche. Me explica que estaba siendo amable al no haber llamado a la policía después de que yo lo amenazara. En ese momento lo interrumpí y le dije que tenía que irse de mi propiedad antes de que yo llamara a la policía por estar en mi propiedad sin permiso. Leí la carta y vi que tenía 2 multas diferentes, de $180 cada una, las cuales eran la cantidad máxima que podían imponer. Una por romper el toque de queda, y la otra por desobedecer al vigilante nocturno. Estaba harto, había llegado a mi límite. Aquí es donde entra en juego la venganza. Empiezo a investigar sobre las multas en las normas y reglamentos de la Junta de Vecinos, y sobre todo cómo protestar ante ellas, porque esto para mí era claramente un abuso. Entonces encontré una ley que establece que el dueño de una casa debe ser notificado de la Junta de Vecinos 10 días antes del cierre de la compra de la casa, y se le deben haber servido las normas de la Junta dentro de los primeros 45 días después de la compra. De lo contrario, la persona no está obligada de ninguna manera a formar parte de dicha Junta. Yo recordaba que no se nos había notificado hasta después de que nos mudáramos, es decir, casi 90 días después del cierre de la casa. De modo que llamé a mi agente de bienes raíces, el cual era un amigo muy cercano a la familia, y le pregunto si aún conserva el papeleo. Él me contesta que sí, y me dice que me puede mandar una copia. Yo revisé los documentos, y habían pasado más de 90 días después de la compra, antes de que fuéramos notificados, y no hubo ninguna aclaración en el momento del cierre. El agente me dice que seguramente debió haber extraviado la notificación, porque la ley le exige antes de la venta, porque básicamente no se le pasaría por alto algo así, ya que dicha notificación también le debe llegar a él cuando inspecciona el título de una casa, estableciendo si hay o no hay una junta de vecinos que esté registrada.
Él investiga un poco y me llama de nuevo 2 días más tarde, informándome que mi barrio no tiene una junta de vecinos registrada en la ciudad, o ni siquiera en el condado donde hace falta. Luego de esto, decido llamar a la oficina del condado que está encargada del registro. Le doy el nombre del vecindario y la persona me dice que nuestro vecindario está registrado en otra ciudad, no en la nuestra, y que si alguno de nosotros quiere formar una junta de vecinos, hay ciertos pasos que hay que seguir, y que sin ellos, la junta de vecinos no puede recaudar dinero, ni tampoco tener ninguna autoridad. Al parecer lo que había pasado era que nuestro barrio originalmente era parte de otra ciudad, pero cuando las líneas de la ciudad se cambiaron, el barrio se partió por la mitad. El otro barrio mantuvo la junta de vecinos registrada, y el presidente de nuestra junta de vecinos se suponía que tenía que registrarla con el estado, pero, al parecer, no tenía ganas de complicarse con papeleo. Yo estaba dispuesto a ir a la casa del presidente y echarle pleito, pero, por una vez, decidí ser inteligente. Hablé con mi vecino de enfrente, el cual también odia la junta de vecinos, y le conté lo que había averiguado. Hablamos con unos cuantos más y juntamos a un grupo de 10 personas, las cuales acordamos juntarnos en la siguiente reunión de la junta de vecinos, pero, al parecer, se corrió la voz, porque acabaron siendo más personas de las cuales cabían en la pequeña sala de juntas de la biblioteca. Yo había pedido específicamente ser el que hablara por el grupo, y habían sido lo bastante amables para dejarme hacerlo. El presidente trató de impedirme hablar, por estar atrasado con mis multas. En este punto, ya tengo casi 3 semanas de atraso en mi último conjunto de multas, con una pena de $30 por semana por cada multa. Por lo tanto, mi cuenta actual eran de aproximadamente $540. Yo hablé de todos modos, explicando que me había puesto en contacto con mi abogado y que había redactado una demanda conjunta acusándolo de hacerse pasar por una junta de vecinos registrada, con el fin de cobrarnos dinero, lo cual es fraude. El presidente me ignoró y me dijo que yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando, y de que ya estaba harto de mis payasadas. Inmediatamente, todos los miembros de la junta se marcharon, mientras que el resto nos quedamos hablando. Un mes más tarde, tanto yo como otros 20 propietarios los demandamos formalmente por todas las multas y cuotas de la comunidad que habíamos pagado. Era un total aproximado de $50,000, ya que algunas de estas familias llevaban más de 10 años en el barrio. El presidente y vicepresidente se consiguieron su propio abogado, el cual intentó hacer legítima la junta de vecinos, pero, para eso, hacía falta que el 90% de los vecinos firmara. Solamente consiguieron 3 firmas, incluyendo las 2 de ellos mismos. Alguna otra vieja amargada firmó. Después de que eso fracasó, intentaron llegar a un acuerdo, accediendo a disolver la junta de vecinos, demostrando que no se habían beneficiado financieramente de ella, y todos los fondos que habían cobrado habían sido utilizados para el mantenimiento del parque, limpieza de la nieve y otros eventos del barrio. Hicimos una votación sobre esto, pero fue rechazada completamente, lo cual me sorprendió. De hecho, yo había votado aceptando esto. Entonces, una semana más tarde, una de las otras familias me llama y menciona algo sobre el mantenimiento del parque y la remoción de la nieve. Al parecer, había pedido una cotización para hacer paisajismo en el parque, cortar césped, mantenimiento, etc. Y el precio que le habían dado era un par de cientos de dólares más barato de lo que la junta estaba pagando. También le mencionó que siempre le había molestado que la persona que hacía los trabajos en el vecindario era el hijo del vicepresidente de la junta, y que lo que le estaban pagando era bastante escandaloso en términos de lo que era estándar. Finalmente, el caso llegó a corte, donde el juez lo examinó todo. Los obligó a pagar $21,000, $1,000 por cada persona, más el costo del abogado y el tribunal. En total, otros $2,000, lo cual suma una cuenta de $23,000 por daños y perjuicios. Además, también los multó el gobierno de la ciudad una vez que alguien les informó, aunque no sé de cuánto fue la multa. Terminamos vendiendo la casa el verano siguiente, pero me mantuve en contacto con un par de amigos que un año después aún vivían ahí, y me dijeron que el presidente y su esposa habían tenido que vender su casa y se habían mudado porque prácticamente eran odiados por todos en el barrio, y que ahora tenían una junta de vecinos informal a la cual la gente hacía donaciones para el mantenimiento del parque. Lo dije antes y lo vuelvo a decir. No hay persona más naca y corriente en este mundo que aquellas a las que les das un poco de poder e inmediatamente se les va a la cabeza.
Creo que la parte que me enfada más de la historia fue todo el asunto con la sirena. Me imagino a esta persona con nada mejor que hacer en su vida que darle vueltas al barrio jugando a que es policía, asegurándose que los vecinos obedezcan las normas que él inventó, validando una autoridad que él mismo se otorgó. En serio, cualquier grupo de vecinos que sea algo más que un grupo en Facebook es completamente innecesario.